Buen día, maestros. Manuel Quiles Cruz aquí desde su canal de YouTube. Hoy es 2 de octubre, 2 de octubre de 1968. Planteamiento estudiantil. ¿Cómo se llega a este día? ¿Cómo se llega a estas fechas? ¿Cómo se llega a esos momentos? Vamos a remontarnos a 1940. Empieza la derechización del país. Después del gobierno de Lázaro Cárdenas, llega a la presidencia de la República Manuel Ávila Camacho, y con él empieza la derechización del país. Inclusive la política de unidad nacional está manifiesta durante todo su gobierno, y dos secretarios de educación en su sexenio, ¿sí? González Béjar y después Jaime Torres Bodet también. Y el problema es que la economía se presenta como un modelo de sustitución de importaciones. Es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos tiene y requiere de mano de obra barata. Surgen los braceros mexicanos, y en nuestro país el modelo de sustitución de importaciones avanza durante algunos años. Después del gobierno de Ávila Camacho, la presencia de Miguel Alemán, ahí se da la construcción de Ciudad Universitaria, el desarrollo del turismo, el gobierno posterior, que es el de Ruiz Cortines, y luego el de López Mateos. Y Adolfo López Mateos, en educación, va a empezar a plantear el modelo de expansión educativa. En su sexenio está el otorgamiento, la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, el otorgamiento de los libros de texto, los primeros correspondientes a los libros de los héroes, los segundos los libros de la patria, y el modelo que se presenta es aprender haciendo. Pero el gobierno de Adolfo López Mateos es un gobierno paradójico. Un hombre aparentemente carismático, asistente al box, a los toros, al fútbol, a los deportes de masas, y paradójicamente un gobierno represor, un presidente represor. Él es el que enfrenta y somete a los médicos, a los ferrocarrileros de Demetrio Vallejo y de Valentín Campa, a los maestros del movimiento de Otón Salazar, aquel maestro chaparrito, como lo describen, maestro chaparrito que daba clases en la secundaria anexa a la normal superior allá en Ribera de San Cosme, y que impartía la clase de civismo. Él era de los egresados de la normal superior de historia y civismo, y Otón Salazar es el primero que lleva un movimiento magisterial a una huelga. De ahí surge el movimiento revolucionario del magisterio, el MRM, aquellos hombres como Otón Salazar y Dulio Cortés, que después se incorporó al CENTE abiertamente, como Jesús Sosa Castro, o el mismo Iván García Solís, o Jesús Ríos Ponce, inclusive maestras más recientes como la maestra Argentina Perrusquía, muchos maestros honestos, todos los del movimiento revolucionario del magisterio. Y el gobierno de López Mateos se caracteriza por esa condición represora. Igualmente reprime a los campesinos, y avanzando este modelo, el gobierno de López Mateos entrega al gobierno de Díaz Ordaz toda una serie de elementos que se caracterizan por la represión. El movimiento de 68 generó muchísimos líderes también. Se llega a ese movimiento en apariencia después de un problema entre alumnos de la Vocacional 5 de la Ciudadela y alumnos de la Preparatoria Isaac Ochoterena, que pelean, disputan, y de ahí empieza a generarse el movimiento represivo contra los estudiantes.
Si bien es cierto, el movimiento de 68 luchaba por la derogación de algunos artículos del Código Civil y la desaparición de el cuerpo de granaderos e inclusive el retiro de algunas de sus autoridades, el movimiento también se inscribe en un movimiento mundial que probablemente inicia con la Primavera de Praga y que además se extiende a París y se extiende inclusive a otras capitales del mundo europeo del 68. Líderes grandes surgieron del movimiento de 68. Poder reunir a más de 250,000 personas en una marcha, como en las marchas de agosto, el día anterior a ese famoso desagravio a la bandera, pero también en esa noche ciega donde salieron de Palacio Nacional tanques, donde se veía la ciudad transitada por el ejército y donde los estudiantes eran reprimidos. En aquel tiempo, 17 años nos acompañaban en la Escuela Nacional de Maestros y líderes que siguieron tomando y llevando su bandera, inclusive hasta hoy, hasta 2013, líderes que vendieron el movimiento, líderes que absorbieron, que llegaron a cargos gubernamentales durante los sexenios, por ejemplo, de Luis Echeverría o de López Portillo, y llegar al 68 de esa manera con el modelo expansivo de la educación, una educación que no se podía satisfacer plenamente, un país con mucho analfabetismo, un país también con muchos maestros, pero también se requerían más. Eran los momentos en que la Nacional de Maestros egresaba 1,300, 1,400 maestros cada año. Después, ello cambiará. 1968, una fecha que debe de recordarse siempre y que está ya escrita en la historia del país, aunque a algunos no les agrade. Soy Manuel Quiles. Muy buen día, maestros.